Que coste que errare humanum es. Uno se puede equivocar. Antes, en vez de hablar de robots, he hablado de transportes hipersónicos, pero eso va a venir un poquito más tarde. El anterior vídeo que hemos visto era de robots, pero bueno, uno se equivoca y también acierta muchas veces en la vida. Donde sí acertamos es en la interculturalidad. Nos encanta estar conectados con el mundo y que todo el mundo tenga respuesta. Hoy tengo conmigo, en este jardín del Magazine de Córdoba Internacional Televisión, al director del Centro Cultural Islámico de Villaverde, que es Said Benselam. Said, ¿cómo estás? Encantado. Muchísimas gracias por estar aquí. A usted. Tú que eres director del Centro Cultural de Villaverde, en Madrid, ¿qué importancia tiene un centro cultural islámico en la vida de los vecinos de una ciudad? Para nosotros este centro debería aportar un plus al barrio. Digamos que en el barrio viven vecinos que tienen unas doctrinas, unas creencias diferentes, muchas nacionalidades. España, el de ahora no es el de antes, tenemos inmigrantes, tenemos autóctonos y realmente este centro debe contribuir en el desarrollo del barrio en muchos niveles, sobre todo en la convivencia, que es clave. Si no hay convivencia, si no hay valores comunes que podemos aportar al mundo, yo creo que estamos en mal camino. Pero desde el centro sí que tenemos la certeza de que el camino hacia la armonía y la convivencia en el barrio pasa por el entendimiento mutuo, por la participación ciudadana, por programas conjuntos que lo que hacen es reconocer al otro y conocerlo a la vez. Es decir, todos, ¿no? Exactamente, tanto nosotros como ellos. Por eso la palabra integración siempre tiene las comillas de la integración es mutua, es decir, siempre es un esfuerzo del autóctono para conocer al que viene de fuera y el que viene de fuera tiene la obligación y el deber, exacto. Pero la cuestión es más allá, porque hay musulmanes que son nacidos aquí, no siempre se habla de inmigración. El Islam no es inmigración, siempre se piensa así. No, hay personas que nacieron aquí, son españoles. Su cultura, su trabajo, su vida, sus problemas, sus preocupaciones cotidianas son importantes y los comparte con cualquier otro ciudadano. Sí, te quería decir, Said Benselam, me gusta lo que estás comentando. Para que todo el mundo se pueda centrar y te pueda conocer un poquito mejor, es verdad que tú decías antes que para que haya continuidad las gotas tienen que caer unas encima de otras, hacer presión para que al final sea un río el que está navegando, porque una sola gota se seca. ¿Qué ha hecho Said Benselam hasta ser director de un centro cultural? ¿Por qué fases has pasado diferentes? Realmente, porque la gente te va a querer conocer un poco y saber qué opinas. Sí. Bueno, realmente yo tengo dos facetas. Una es mi formación académica. Yo hice un máster en inmigración, tengo bastante conocimiento sobre el tema de la convivencia. Y tengo la otra parte de acercar a la gente a ver sus problemas reales, los problemas del barrio. Y nosotros hace poco teníamos una mezquita normal y ordinaria. Y realmente he visto que no es un espacio suficiente una mezquita. Tiene que ser un centro. Es decir, la diferencia es que las actividades culturales, la participación de los vecinos tiene que ser en un centro, porque la mezquita es un lugar... Tiene que estar vivo, ¿no? Exacto, la mezquita es un lugar de rezo, entran solo musulmanes, generalmente el español viene para visitar si va, pero el centro cultural no. Puede el español venga y tenemos cursos de tolerancia religiosa, tenemos cursos de liderazgo de los autóctonos como de las demás personas. Tenemos cursos que acercan al otro hacia la cultura del ajeno y considerarlo igualmente válido. Es decir, siempre tenemos que luchar contra la superioridad. Hay muchas religiones y muchas culturas que se sienten esta superioridad, pero en un barrio realmente somos iguales porque el porcentaje de participación o de lo que una persona inmigrante y otro español puede llegar hasta el 80% de qué es lo que comparte con él. Tú cuando te levantas por la mañana, vas por tus hijos, tienes problemas de conseguir un trabajo, problemas de la casa, de transporte público. Eso es la vida, para mí eso es... Claro. La religión queda en minoría a nivel de comportamiento, es decir, solamente es los 5 minutos o los 10 que vas rezando o el otro va a la iglesia. Pero la mayoría sí que podemos compartirlo. Y yo le llamo siempre un código ético universal, donde todo el mundo está de acuerdo. Las diferencias se quedan en segundo lugar. Segundo plano, es verdad. Eso.
Said Ben Salam, te quería preguntar, ¿qué aporta el centro cultural, cualquier centro cultural islámico de España, pero en este caso el de Villaverde, en lo cotidiano, en el quehacer de cada día? Realmente es eso. Hay dos partes. Hay una parte interna, que es satisfacer los derechos del musulmán, que sabemos que la religión Que hay musulmana... 2 millones de musulmanes ya en España. Exacto, exacto. Entonces estamos hablando de una minoría. Es que ya no hablamos de una religión extranjera, una religión inmigrante que inmigra con los que traen la religión. No, no, no. Es una religión de aquí. Exacto. O sea, como los idiomas, como todo, ya se convierte de aquí. Ahora, lo que estamos diciendo como una mezquita pequeña que puede aportar al barrio. Pues aquí tenemos dos facetas. Una es la interna, tienes que satisfacer las demandas de los musulmanes porque el derecho de la religión, de la libertad religiosa está garantizado por el artículo 16 en la Constitución Española, el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos también garantiza la libertad, es decir, estamos en lo bueno. Ahora, ¿es suficiente? No. Es decir, te iba a preguntar, hablando de la suficiente, me gustaría que me dijeras si las autoridades locales ayudan a todo eso. Perfecto, me has dicho... Esa es una pregunta que yo creo que tiene trampa porque la tienes que contestar con mucha sinceridad, pero ¿realmente ayudan las autoridades locales a un centro cultural islámico como el tuyo? ¿Apoyan para que salga todo bien? Es que hay tres dimensiones. Me has dicho autoridades locales, pero no es el único rol, no es el único actor. Tenemos la sociedad civil, autoridades locales y autoridades centrales del gobierno central. Y son tres niveles que deben trabajar. A tres bandas el juego, ¿no? Y tienen que aportar. A nivel de gobierno central, a partir del Ministerio de Justicia, que realmente el que se encarga de gestionar, de registrar las mezquitas, está haciendo un papel bastante importante en organizar un registro donde todo el mundo se registra, te reconocen como una entidad, porque así están obligados por la Constitución española. Pero el tema de la financiación es el hándicap que nosotros sufrimos, porque España no es un país laico. España es un país aconfesional, no es Francia que no da ningún duro a nadie. Es decir, si España financia a la religión católica, para nosotros debe financiar a las demás creencias. Eso es una reivindicación. ¿Y por qué la musulmana todavía más? Tenemos un problema muy grave. Tenemos el radicalismo, tenemos el terrorismo, tenemos muchas personas... Exacto. Tiene que ser cuestión de Estado. Así lo es. Lo que pasa es que la forma de actuar del gobierno a través de las medidas de seguridad no es suficiente. Claro. Es importante, sí, nosotros sin seguridad no podemos vivir, sin policía, sin coger a los terroristas. Pero no es suficiente porque tenemos que ver por qué ha hecho esto. La educación, la formación, cómo le han limpiado la cabeza a un chaval de 18 años. Habría que ir al fondo de la cuestión, ¿no? Y eso es donde que entra el Estado. Nosotros hablamos de cursos, charlas, proyectos para liderazgo de las personas musulmanas y de que ellos deben ser ciudadanos y aportar a esta sociedad que es suya. Said Ben Salam, cuéntame un poco qué es lo que más demanda la gente musulmana en cuanto al centro cultural. ¿Cuáles son los problemas vivos de cada día? Cuando llegan a ti y te dicen, estoy preocupado por esto. ¿Qué es lo más importante y en lo que tú haces especial hincapié? Justo por eso hemos pasado de ser una mezquita a ser un centro. Las demandas son diferentes. Antes, el inmigrante vino generalmente con su islam, quería conservarlo, quería que sus hijos fueran musulmanes, conservar la religión y el idioma. Y eso es lo que se hace casi en todas las mezquitas. Hablamos de charlas religiosas para los mayores y para las mujeres, para recordar la religión, y eso está, todo el mundo lo sabe. Pero tenemos la parte también del idioma árabe y de aprender el Corán y enseñarlo a los niños fin de semana, y casi todo el mundo lo hace. Ahora, ¿qué es lo que debemos añadir? Las preocupaciones pasan porque los hijos, ¿cómo se comportan con los cristianos? Tienen problema porque escuchan uno que les dice, no, 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 son otros. Y escuchan otros que dicen, no, no, somos iguales, que tienes que respetar la creencia del otro. Ahí es donde debemos actuar, porque ahí nadie actúa. Es una zona vacía y donde está el vacío lo rellena cualquiera. O sea, importantísimo que ese vacío debemos rellenarlo.
Es decir, pasamos ya de religión pura y dura a actividades culturales, comunes. Es decir, a esta persona debemos darle todo el apoyo nuestro. Y no solamente en la vida religiosa, no, la vida es más allá de la religión. Es decir, este niño tiene problemas social y escolar. Hablamos de niños, tiene fracaso. El índice del fracaso social del inmigrante es más alta que del autóctono. Ahí debemos hacer hincapié. Muy importante. A ver, la religión ya sabes árabe, un poco de Corán y tal, pero vas a fracasar en tu vida, no vas a ser buen ciudadano. Si tú estudias, más estudias, menos ignorancia, menos radicalismo, está clarísimo. Debes ser enfermero, maestro y aportar a este país donde has nacido o donde has decidido quedarte. Derechos y deberes, ¿no? Exacto. Hay que enseñar eso. Yo creo que en esta parte final, Said Bensalam, director del Centro Cultural Islámico de Villaverde, es un placer tenerte aquí. Un poco conclusiones. ¿Qué crees que vais a aportar en el futuro? ¿Cómo ves a la gente joven? ¿La gente joven está pidiendo paso? Exacto. Realmente hasta hace poco el dominio era total de las personas adultas, incluso mayores, porque siempre, la verdad, hicieron un gran esfuerzo para construir el centro, para aportar dinero, y gracias a Dios nuestro centro no está financiado por ningún país, es un esfuerzo de las personas, con poco dinero, un poco. Ahora, los jóvenes deben tener la actividad, es decir, la persona mayor, su preocupación justamente es el futuro de los hijos, porque él ya se va, tanto vuelve a su país, tanto no. Es decir, la segunda generación y la tercera tenemos que tener la preocupación compartida con el Estado y con el gobierno de cómo... Esas tres partes que tú decías, ¿no? Exacto, y tienen que actuar juntos para salvar la situación, porque España tiene oportunidad. Hablo en serio, tenemos una oportunidad que no la tuvo ni Bélgica ni Francia. Es decir, los errores del modelo del inmigrante o del módulo de tratar... Se pueden corregir. Se pueden corregir. Tenemos experiencia de los demás. Es decir, y tenemos ese tiempo, tanto el gobierno central como las autoridades, para hablar con el otro, para acercar y ver qué problemas hay realmente. Es muy importante. Gracias, Said Bensalam, que es el director del Centro Cultural Islámico de Villaverde. Gracias por tu coherencia, por tu equilibrio y sobre todo por tener en cuenta de que para esos jóvenes hay que colocar una pasarela emocional para que puedan llegar a ese centro cultural que tienes y que puedan ver las cosas a través siempre de la educación y de la enseñanza, que es el primer paso para que no exista luego radicalidad. Gracias, Said. Muchas gracias a ustedes. Antes yo hablaba de la robótica cuando me confundí y primero pasé al transporte hipersónico, era la robótica la primera parte del vídeo y ahora es el transporte hipersónico, ahora sí viene. Y decía yo antes que a veces no tenemos los coches que funcionan bien. En un futuro próximo ya no habrán coches, sino que iremos con cohetes por el espacio. Así que vamos a por ello.